Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy vamos a hablar de 10 jugadores europeos que han jugado en Sudamérica. ¡Vamos allá! Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta varias cosas que un poquito me he inventado yo, pero bueno. En fin, la cuestión está en que primero he querido escoger jugadores europeos que hayan jugado en Sudamérica, es decir, obviando que hay muchos más ejemplos, jugadores que hayan jugado en el fútbol mexicano, por ejemplo, o en Estados Unidos. Vamos a buscar jugadores que hayan jugado o que hayan sido estrellas en el fútbol europeo y que luego hayan, en algún momento de su carrera deportiva, hayan jugado en algún equipo de Sudamérica. Y hay que tener en cuenta otra cosa, y es que hay muchos jugadores sudamericanos, o bien que han nacido o que han pasado mucha parte de su carrera en Sudamérica, pero que al llegar a Europa se han nacionalizado y han jugado en selecciones europeas. De esos también hay ejemplos, esos también los vamos a obviar por razones obvias. Y luego también hay ejemplos, también hay algunos de jugadores sudamericanos que han hecho toda su carrera en Sudamérica, pero que o bien por el origen o bien por cuestiones de ese tipo han terminado jugando en selecciones europeas. Esos también los vamos a dejar. Vamos a buscar jugadores que hayan nacido en Europa, que sean europeos y que sean muy reconocidos, como que la mayor parte de su tiempo lo han pasado en Europa, pero que han terminado jugando o que han jugado en algún momento de su carrera en Sudamérica. Así que vamos a empezar, y aún así también hay dos dudas, pero bueno, las vamos comentando. El primer ejemplo es uno de los ejemplos que os acabo de decir donde tenía dudas, y es Clarence Seedorf. Todos conocemos a Clarence Seedorf por sus muchas veces internacional con Holanda o con Países Bajos, y desde luego le conocemos de su paso con el Milan, de su paso por el Real Madrid, de su paso por el Ajax, en fin. Pero aquí viene la duda, no es un futbolista que naciera en Europa, sino que él nació en Surinam. A pesar de eso, le he incluido en la lista porque me parece que es un jugador que es muy reconocible dentro del fútbol europeo y que su carrera deportiva la empezó en el Ajax de Ámsterdam, de hecho. Así que vamos a tomarle como un jugador nacido en Europa, aunque no sea tal. Bien, como os decía, Seedorf marcó una época en el Real Madrid, en el Ajax, en un Ajax que además tenía un grandísimo equipo a finales de los 90, y en el Milan. Y aquí es donde entramos. En el año 2012 ficha por Botafogo, un contrato de 2 años. En Botafogo, en Brasil, gana un campeonato carioca, aumentando así su currículum de títulos. Lo quería decir de memoria, pero no me sale. Vamos a hablar de Seedorf como de alguien que tiene un montonazo de títulos. ¿Qué es esto? Un campeonato carioca en el año 2013, del que os hablaba con Botafogo. Pero si hablamos de títulos nacionales, también encontramos una Copa de los Países Bajos con el Ajax, 2 Eredivisie con el Ajax también, y una Supercopa. Con el Real Madrid gana una Liga Española y una Supercopa de España. Y con el Milan gana una Copa de Italia, 2 Series A y 2 Supercopas de Italia. Y a nivel internacional tiene una Champions League con el Ajax, otra con el Real Madrid, además de una Copa Intercontinental, 2 Champions League con el Milan, 2 Supercopas de Europa también con el Milan y una Copa Mundial de Clubs también con el Milan. Desde luego un jugador, un centrocampista de esos todoterreno, un jugador bastante reconocido dentro de toda su trayectoria en Europa, que terminó jugando en Botafogo en Brasil, algo que, según vamos a ver en este vídeo, no es muy habitual. José Luis Sánchez Capdevila es nuestro siguiente protagonista. Español, nacido en Zaragoza y que actualmente es un entrenador del Leganés B. Es otro de los ejemplos. Vamos a ver en este vídeo cómo el hecho de ser español es algo que se repite mucho más de lo que yo esperaba además.
Capdevila tiene una trayectoria bastante interesante. Él se forma en las categorías inferiores del Zaragoza, pero pasa a las categorías inferiores del Real Madrid en un momento dado. Desde allí es cedido al Alcorcón, lo estoy leyendo, pero vuelve al Real Madrid B, donde también coincide con futbolistas muy importantes del Real Madrid en la historia, como puede ser Casillas o Arbeloa, en fin. Pero también se marcha al Hércules, al Pontevedra, en 2005 al Valladolid, en 2008 al Real Murcia, en 2010 al Jerez y en 2012 al Huracán Valencia Club de Fútbol para jugar en Segunda División B. Y aquí entramos con lo importante, y es que en julio de 2013 se hace oficial el traspaso al Club Bolívar de la Liga de Fútbol Profesional de Bolivia. Aquí juega desde el 2013 hasta el 2018, donde además se convierte en un personaje muy famoso dentro de la Liga Boliviana. Fue alguien que además no hizo carrera muy importante en España, pero sí que lo hizo en Bolivia, en un fútbol quizás muy distinto y muy desconocido, de hecho, para el español medio. En julio de 2019, además, ficha ya por la agrupación deportiva Adarve, club en el que finalmente se retira al final de la temporada 2019-2020. Y hoy, como decía al principio, es entrenador. Actualmente dirige al Leganés B. El siguiente futbolista es otro jugador español mucho más reconocido. Se trata de Dani Huiza, con muchos vaivenes, con mucha personalidad, digamos un jugador especial. Y es que Dani Huiza, como sabemos todos, llegó a jugar incluso en la selección española, ganando la Eurocopa del 2008 e incluso marcando goles en semifinales, en un partido absolutamente inolvidable frente a Rusia. Pero la carrera de Dani Huiza tiene muchas más cosas. Vamos a leer porque, en fin. Actualmente, por cierto, sigue en activo y milita en el Club Deportivo Rota. Por cierto, pero si seguimos la trayectoria, tenemos que nombrar desde equipos donde él se inició, como el Jerez, él es jerezano además, en la Segunda División B, pero también jugó en Dos Hermanas o en el Club Deportivo Mallorca, donde fue su primer gran fichaje. Después jugó en el Español, en el Recreativo de Huelva, donde tampoco triunfó, y en el 2003 fichó por el Ciudad de Murcia, donde empezó un poco una buena carrera. Más tarde fichó por el Getafe, donde hizo bastante buen rendimiento, y finalmente fue traspasado de nuevo al Mallorca, donde protagonizó la mejor campaña de su vida. Esto le hizo llegar, como decía al principio, a la selección española y disputar la Eurocopa del 2008, donde la ganó. Pero hay más cosas, porque la carrera de Huiza le lleva en julio de 2008 a fichar por el Fenerbahce turco, donde coincide con Luis Aragonés, por cierto. Después de eso vuelve a España, vuelve al Getafe, pero decide marcharse al fútbol asiático, concretamente al Johor de Malasia. Después de allí regresa al Getafe y aquí viene lo que nos lleva o lo que le lleva a este vídeo, y es que, lo voy a leer, el 29 de julio de 2013 se despide del Getafe y notifica su traspaso a Cerro Porteño de Paraguay. Él decía que uno de sus sueños había sido siempre jugar en un equipo de América, y con esto lo cumplía. Dani Huiza se convirtió en todo un referente de la afición del Cerro Porteño. Incluso se dice que tuvo una oferta de Olimpia de Paraguay, el gran rival, y se dice que él no lo podía aceptar por considerarse muy cerrista. En 2015 vuelve a España y desde entonces ha estado en varios equipos bajos, sobre todo de Andalucía, cerca de su ciudad natal. Incluso fichó por el Cádiz, aunque en el Cádiz no le fue bien porque hay mucha rivalidad con el Jerez. De hecho, él, tiempo A, se había referido como anticadista.
no lo pasó bien y firmó por más clubes. Ya digo que en Andalucía. Y hoy en día sigue en activo en el Rotterdam. Nuestro siguiente protagonista se llama Juan Miguel Callejón. Es el hermano del Callejón que llegó a jugar en el Nápoles y que en el Real Madrid y que es más conocido. En este caso no es tan conocido por el público español al menos, aunque sí lo vamos a ver que es muy conocido en Bolivia, en el Bolívar de nuevo. Y es que tiene una trayectoria bastante curiosa, porque él se forma en las categorías inferiores del Real Madrid, por supuesto juega en el Real Madrid B y tiene contratos y ficha por equipos como podemos citar el Mallorca, el Albacete o el Hércules. Incluso un año y medio llegó a jugar por el Leviadakos en Grecia. Juega, como decía al principio, en el Bolívar de Bolivia, en el Club Bolívar de Bolivia, y allí participa, por ejemplo, en la Libertadores de 2014. En concreto está en Bolívar hasta el año 2017, donde se marcha a Arabia Saudí, ahora que está tan de moda, concretamente al Al-Ettifaq. Después vuelve a Bolívar para una segunda parte de su trayectoria como jugador del Bolívar. En concreto, o en resumen, en 6 temporadas que está en el equipo boliviano marca 131 goles en 259 partidos y es toda una institución en el club boliviano. Además, juega la Libertadores en varias ocasiones. Ahora mismo, como decía al principio, está en el Orihuela, sigue en activo y también ha jugado en el Marbella o en el San Fernando Club Deportivo después de volver a España, que lo hizo en enero de 2020. Bien, aquí viene otra de mis dudas y es que os había dicho que lo importante para mí en este caso, en esta búsqueda, era buscar jugadores que habían nacido en Europa y que su mayor parte de la carrera hubiera sido en Europa y una parte en Sudamérica. Vale, pero hay más cosas a tener en cuenta, como nos pasó por ejemplo con Seedorf, que no nace en Europa. Aquí tenemos el caso contrario que también me genera dudas, y es el de David Trezeguet. David Trezeguet es argentino, pero él nace en Francia, porque sí juega de futbolista además, concretamente en Rouen, pero tiene la nacionalidad, ambas nacionalidades, tanto argentino como francés. De hecho, todos le vamos a reconocer por sus partidos con la selección francesa y por los títulos que gana con Francia, que ahora los vamos a ver. Sin embargo, que es aquí un poquito donde me genera la duda, su debut deportivo no está en Europa, sino que el debut o él empieza en Platense. Luego ya sí, o sea, a Francia para jugar con el Mónaco, 5 años, después a la Juventus, donde gana un montón de cosas, 10 años, y finalmente su declive se produce en el Hércules, para luego llegar al Vanillas y finalmente termina fichando por River Plate en la temporada 2012-2013, con una cesión a Newell's que también me parecía muy interesante, y termina su carrera en el Pune City en India. La duda mía estaba precisamente en eso, porque digamos que podemos considerarle como que se ha formado dentro del fútbol sudamericano y que luego marchó a Europa, pero como realmente es tan importante lo que hizo a nivel europeo, me parece que, y además ha nacido en Francia, me parece que podríamos meterle en esta lista. Habrá gente que esté de acuerdo y habrá otros que no. En fin, yo le he metido. Si repasamos, que esto es algo que me parece muy interesante, lo tengo que ver, el palmarés, porque tiene uno de los palmarés, tiene un palmarés impresionante, entre campeonatos nacionales con el Mónaco, la 96-97, concretamente 2, Serie A con la Juventus, 1-2, 2 Serie A, Supercopa de Italia, ganó incluso una Serie B con la Juventus también, y una Primera B también con River, porque se da la situación de que él cuando ficha por River es cuando ha descendido antes River, es decir, se marcha a River para tratar de volverle a llevar a, digamos, donde le pertenece, que es un poquito uno de los grandes del fútbol argentino. Y esto también anteriormente lo hace con la Juventus, es decir, se queda después de aquella sanción
famosa la Juventus, que le desciende de categoría, se queda y gana con la Juventus la Serie B. Si nos vamos a los títulos internacionales, evidentemente nos vamos a quedarnos con el Mundial del 98 y con la Eurocopa del año 2000 con Francia. En fin, uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol francés o el fútbol argentino, depende de cómo lo veamos, en los años 90, sin duda. Vamos con el siguiente, uno de los casos que además que yo creo que más sorprendió, que es el de Daniele De Rossi, futbolista que jugó durante muchísimos años, durante prácticamente toda su carrera, y el prácticamente es el apunte que vamos a hacer en este vídeo, en la Roma. De hecho, fue uno de los ídolos de la Roma durante muchísimos años. Fue el único club italiano donde se desempeñó. Finalmente, y esto ocurre en 2019, antes de colgar las botas, ficha por Boca Juniors. En un fichaje que fue bastante extraño, además, yo lo recuerdo bien, fue como algo que llamó mucho la atención, y es que el propio jugador decía que uno de sus sueños era jugar en Boca, lo cual terminó haciendo un año, menos de un año, para retirarse del fútbol en activo. Ahora mismo es entrenador, está sin equipo, pero ha entrenado a la Spal. Y también es uno de los futbolistas que a nivel internacional tiene muy buen palmarés. De hecho, fue campeón del mundo en Alemania en el Mundial de 2006, aparte de finalista en la Eurocopa de 2012, por ejemplo. Uno de los grandes que decidió, en contra de lo que hacen muchos, terminar su carrera en países más, vamos a llamarle exóticos a nivel futbolístico, y terminar en un país como Argentina, que yo creo que pone un broche bastante interesante a una carrera como esta. Yo no sé si os acordáis de Dejan Petković. Dejan Petković fue un futbolista serbio, uno de esos jugadores pequeños, habilidosos, con mucho futuro, que se hablaba de él como con alguien con mucho futuro, que terminó fichando por el Real Madrid. Bien, pues él es otro de estos casos. Vamos a repasar un poquito la carrera deportiva de Petković, que es interesante, porque él empieza en el año 88 en el Radnički de Niš. Allí debuta en primera división de Serbia con solo 16 años, es interesante, y 3 años después ficha por la Estrella Roja de Belgrado. Finalmente, en el año 95 es cuando ficha por el Real Madrid, un Real Madrid que estamos hablando de un Real Madrid con Jorge Valdano o Ángel Capa. Aquí no triunfa, de hecho juega nada más que 5 partidos y acaba siendo cedido al Sevilla en el invierno del 96. Después vuelve al Real Madrid con Fabio Capello como entrenador, pero tampoco cuenta con él. De hecho, además tuvo bastantes discrepancias. En el año 97, concretamente en enero, ficha por el Racing de Santander, pero tampoco disfruta de minutos, y eso le lleva al verano de ese año a irse a la liga brasileña, concretamente al Vitória, con el que juega hasta el año 99. Decide volver a Europa para fichar por el Venecia, pero tampoco funciona, y vuelve a Brasil. A partir de entonces, en el año 2000 juega en Flamengo hasta el 2002, luego en Vasco de Gama desde el 2002 hasta el 2003. Todo esto le lleva un poquito a este vídeo, y finalmente se va a China, concretamente al Shanghai Shenhua. Pero luego en 2004 vuelve al Vasco de Gama, aunque vuelve a irse al Ittihad, donde tampoco juega, y en el año 2005 vuelve a Brasil para jugar con el Fluminense. Después juega en más equipos brasileños como el Goiás, el Santos o el Atlético de Mineiro, o su regreso al Flamengo, al mayor club o al sitio donde le dio más alegrías en su carrera deportiva, en 2009, donde se retira 2 años después, en el 2011. Es un caso muy... no sé qué palabra usar. Es un caso muy, muy importante, porque es un caso de un futbolista que
realmente no ha tenido nada que ver su origen o su país, digamos, con el Brasil o con algo así, donde en Europa no ha triunfado y donde sí que podemos reconocerle más como un jugador que ha triunfado dentro del fútbol Sudamérica, concretamente dentro del fútbol de Brasil. Sin embargo, viniendo de un país como Serbia, llama la atención, y es otro de los ejemplos que yo os decía antes, es decir, de un futbolista nacido y criado en Europa que haya tenido minutos o que haya tenido partidos y en este caso muchos fichajes por muchos equipos brasileños. Otro ejemplo. Otro ejemplo de lo que hablamos es Juanfran Torres, formado en las categorías del Real Madrid. Jugó también en Español y Osasuna, aunque todos o el gran público lo que va a reconocer es los años y la trayectoria que tuvo dentro del Atlético de Madrid, donde incluso llegó a ganar alguna liga, alguna Europa League, en fin. Vale, él en su último año de carrera decidió fichar por Sao Paulo y terminar su carrera en el fútbol también brasileño, algo que yo también recuerdo que llamó bastante la atención, porque repito lo que decía al principio, quizás no es común, y aquí yo voy a decir una cosa, el hecho de no ser común me parece que le hace todavía más interesante para un profesional, pero todo depende del dinero. Es que estamos un poquito en lo de siempre, es decir, yo creo que no es fácil para nadie ser capaz de rechazar una oferta como las que están recibiendo ahora mismo de Arabia Saudí. Sin embargo, si alguien lo mira desde otro punto de vista, yo creo que puede ser una muy buena opción para este tipo de personas, sobre todo dentro del fútbol brasileño y argentino. Son sitios donde yo creo que se debería fomentar un poco esos fichajes de europeos, pero bueno, no debe ser nada fácil. Juanfran es otro ejemplo. Y el último futbolista, eran 9 al final, me he equivocado, lo siento. Es un futbolista que está en activo y lo he incluido porque no he encontrado más. Seguro, ahora os lo cuento, pero seguro que tiene que haber más jugadores europeos que cumplan esas condiciones, que hayan jugado en algún momento dentro del fútbol de Sudamérica. Es más, os voy a pedir que cuando veáis este vídeo, si os acordáis de alguno que no está en esta lista, lo pongáis por favor en los comentarios. Se trata en este caso de Pablo Marín, que tiene una cosa muy interesante. Juega en Flamengo, en el año 2019-2020 y allí gana la Libertadores. Y esto es un caso especial porque es el único futbolista español, seguro, europeo, yo os digo que creo que no, que ha ganado una Copa Libertadores. Y esto sí que me parece bastante importante, el hecho de que haya jugadores europeos que puedan ganar títulos de ese calibre. Volvemos un poquito a lo que decía antes, ¿no? Yo creo que eso siempre tiene que ser una cosa a tener en cuenta, pero no estamos ninguno en esa tesitura de tener que escoger ese tipo de cosas, así que yo no puedo saber qué es lo que le puede pasar por la cabeza a alguien que tiene una oferta de 100 millones de euros de Arabia Saudí. No lo podemos saber, no podemos estar en esa situación y no debe ser fácil escoger. Pero bueno, me desvío. Actualmente juega en Italia, en el Monza, y es un jugador que realmente tiene bastante potencial, según dicen. De hecho, fue fichado por el Manchester City en un momento dado y estuvo cedido en varios equipos. De hecho, desde el Manchester City se le cede en el Girona, en el NAC de Breda, interesante, o en el Deportivo de La Coruña. Firma por el Flamengo, después por el Arsenal y actualmente, después de una cesión en el Udinese y en el Monza, ahora está jugando en el equipo italiano. No es un jugador muy
no es un jugador muy mayor, de hecho tiene bastante futuro todavía por delante y puede llegar a conseguir más cosas, pero sí me parece interesante el hecho de que haya no solamente jugado en Flamengo, sino que haya sido campeón de la Libertadores. Y como os acabo de decir, yo no sé, porque estos son los jugadores que yo he encontrado, si hay más, y seguro tiene que haber alguno más, seguro que tiene que haber alguno más que a mí se me ha escapado, no lo he visto, lo que sea. Así que te voy a pedir aquí, en los comentarios, que si te sabes a alguien con esas características, es decir, que haya nacido en Europa y que la mayor parte de su carrera la haya jugado dentro del fútbol europeo y que en algún momento de su carrera haya jugado en Europa, en Sudamérica, perdón, vamos a dejar lo que es Sudamérica, es decir, no vale jugadores que han jugado en México o en Estados Unidos o en Centroamérica. Vamos a centrarnos en lo que es únicamente Sudamérica. Ya iremos viendo otros continentes, otros subcontinentes en otros vídeos. Vamos a centrarnos en eso. Si conoces a alguien, ponlo abajo en los comentarios y sobre todo, importante, suscríbete a Historia de Fútbol, que estamos haciendo un reel al día, que vamos a hacer muchas cosas durante la temporada, en fin, según podamos y según nos deje el tiempo. Pero bueno, para hacerlo más, suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto.